¿El mercado se está volviendo loco? ¿O tú qué crees? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo donde en esta ocasión te voy a hablar sobre los resultados presentados de la compañía Meta. Meta es una empresa que ya he analizado en el canal y que por supuesto la compañía acaba de presentar en este momento. De hecho estoy justo grabando el vídeo en el momento en el que acaba de presentar los resultados y estoy viendo que lleva una caída del 12% tras el cierre del mercado. Es decir, la compañía cerró a 493,50 y ahora mismo está en 431,40 en post-market. Es decir, esa caída del 12,56% parece bastante seria. Y de hecho, lo primero que he hecho es irme aquí a la parte de finanzas, que ni siquiera está actualizado como puedes ver los resultados. Es decir, que tengo que ir a la compañía para ver realmente en el Investor Relation qué es o cómo han sido esos resultados para que haya caído tanto, y me ha sorprendido porque según los he mirado he visto que los resultados son positivos, pero te voy a explicar en este vídeo por qué creo que han sido los motivos por los que el mercado ha tumbado esta compañía, a pesar de que, uno, no estaba cotizando a un múltiplo exigente y dos, ha presentado resultados muy buenos, por lo menos en mi opinión. Entonces, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation y en este caso aquí tenemos, digamos que el primer trimestre de 2024, donde vamos a ver realmente los resultados que nos ha presentado la compañía. Aquí podemos leer un poquito más abajo que, de entrada, digamos, Mark Zuckerberg lo que ha dicho es: ha sido un buen comienzo de año. El fundador y director o ejecutivo de Meta, la nueva versión de Meta Inteligencia Artificial AI con Llama 3 es otro paso hacia la construcción de inteligencia artificial líder en el mundo. Estamos viendo un crecimiento saludable en nuestra aplicación y continuamos avanzando constantemente en la construcción del metaverso también. Bien. A priori, esto parece que son buenas noticias, pero vamos a ver los resultados. Aquí en aspectos financieros destacados podemos ver, en primer lugar, ganancias, es decir, ingresos, pasan de 28.000 millones a 36.000 millones, un crecimiento del 27%. Impresionante. Luego, costos o gastos pasan de 21.000 millones a 22.000 millones, solo un crecimiento del 6%. Recuerda, si los ingresos crecen más de lo que crecen los costes, esto automáticamente es apalancamiento operativo para la compañía, lo que quiere decir que los beneficios seguramente crecerán todavía más. Pero si seguimos bajando, ingresos operativos o beneficio operativo, en este caso, pasa de 7.200 millones a 13.800 millones, un crecimiento del 91%. Pero es que si seguimos bajando, los márgenes se amplían del 25% al 38% debido a lo que te acabo de comentar de el control de gastos, y al mismo tiempo aquí vemos que ha habido también una reducción de impuestos que ha ayudado a la empresa positivamente. Es decir, el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior pagaron un 22% de tasa impositiva, unos 1.598 millones, y ahora han pagado un 13, 1.800 millones. Claro, un 13 sobre muchos más ingresos o sobre mucho más beneficio operativo, lo que al final ha repercutido en que la compañía ha generado un beneficio neto de 12.369 millones frente a los 5.709 millones, es decir, más del doble, un crecimiento del 117% y unos EPS que no se quedan atrás del 114% de crecimiento, es decir, pasar de 2,20 a 4,71. A priori tú ves esto y dices, pero es que los resultados son impresionantes, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bien, vamos a seguir. Si bajamos a la parte más cualitativa, es decir, para ver cómo van la familia de aplicaciones, el número de aplicaciones o el número de usuarios que usan las plataformas de forma diaria, mensual, etcétera, que eso es bueno seguirlo también. Fíjate, personas activas diarias, que es el DAP, pues en este caso fue de 3,24 billions y al final aquí vemos que creció un 7%. Las impresiones de anuncios, es decir, la cantidad de anuncios que se han impreso en la plataforma, pues aumentó un 20%. El precio promedio por anuncio aumentó un 6%. Los ingresos totales y en moneda constante 36 billions, 36,46 y 36,35. Es decir, que aumentaron también un 27%. Además, los costes y gastos aumentaron un 6%, 22,6 billions. Y los gastos en capital, es decir, el CAPEX, aquí lo interesante es que también ascendió hasta 6.720 millones, lo que quiere decir que es más
más o menos dentro de lo que estaba previsto. Además, el programa de retorno de capital, las recompras que hizo la compañía en este primer trimestre, 14.640 millones en acciones ordinarias de clase A. Y con un pago de dividendo, que recuerda que Meta hasta hace pocos trimestres está empezando a pagar dividendos, es decir, creo, si no me equivoco, que es desde el trimestre anterior, 1.270 millones en pago de dividendos. Por si eso no fuera poco, entre efectivo, equivalentes y valores negociables, es decir, la caja, la compañía tiene 58.000 millones a 31 de marzo de 2024 y un flujo de caja efectivo, es decir, un free cash flow de 12.500 billions. Es decir, que prácticamente podríamos decir que incluso hasta el free cash flow ha crecido también. Y por supuesto la plantilla, que era de 69.329 a 31 de marzo, ha sufrido una disminución del 10% con respecto al año anterior. Es decir, la compañía controla más los costes y los gastos, aumenta los ingresos, los beneficios y encima, digamos que para sus aplicaciones pues se están usando más de forma diaria y mensual en este caso. Y además hay más anuncios, hay más impresión de anuncios y encima cada anuncio el coste medio es mayor, por lo que la compañía gana todavía más. Prácticamente es todo positivo. Ahora bien, vamos a venir aquí a la parte de comentario del director financiero, donde aquí yo, en mi opinión, y acabado de ver los resultados, digamos que creo que es donde está el problema y por qué, digamos que los analistas o en este caso, digamos, los inversores han decidido tumbar la compañía más de un 12%. Aquí vamos a leer lo que dice el director financiero. Esperamos que los ingresos totales del segundo trimestre de 2024 oscilen entre 36.500 y 39.000 millones de dólares. Esto, a priori, si lo comparamos con los ingresos que han tenido, son más de lo que han conseguido en el primer trimestre de 2024. Es decir, que por esta parte no hay nada de negativa. Nuestra guía supone que la moneda extranjera representa un obstáculo del 1%, es decir, que puede que les afecte el cambio de divisa un 1% a este objetivo de ingresos en este caso. Aquí es donde ya empieza, digamos, las cosas más complicadas. Esperamos que los gastos totales para todo el año 2024 estén en el rango de 96.000 millones a 99.000 millones. Actualización de nuestras perspectivas anteriores de 94.000 a 99.000. Quiere decir que han estrechado el rango hacia arriba, es decir, que ya están diciendo que van a gastar la parte alta de lo que tenían en estimaciones que habían dado a principios del año para todo el ejercicio fiscal 2024. Recuerda lo que pasó con Meta hace, digamos, poco tiempo, hace pocos años atrás, que realmente, digamos, que el mercado llegó a tumbar la compañía precisamente por el exceso de gasto e inversión que estaba haciendo, tanto en ese momento era en el metaverso, pero también estaba haciendo inversión en inteligencia artificial, y ese exceso de gasto con los tipos de interés tan altos no le hacía gracia al mercado. Bien, pues el hecho de que ahora estén diciendo que se van a gastar la parte alta de las previsiones que habían dado, pues evidentemente esto no alegra al mercado. Pero si seguimos leyendo, además, esto ha sido debido, este cambio, según ponen aquí, por los costes legales, es decir, que la compañía es verdad que ha tenido multas, tanto Meta como Google son empresas que están expuestas a multas, digamos, habituales, porque normalmente los gobiernos, supuestamente por monopolio o por control de información de la ciudadanía, entre otras cosas que se inventan, digamos que justifican el multar a estas compañías para sacarles más dinero. Y bueno, digamos que esto, como inversores de estas compañías, debemos entenderlo y aceptarlo, es lo que toca. Y también por infraestructura, es decir, la compañía está mejorando la infraestructura, sobre todo de inteligencia artificial, y esto por supuesto beneficiará a largo plazo a la compañía. Pero si seguimos leyendo, para Reality Labs seguimos esperando que las pérdidas operativas aumenten significativamente año tras año debido a nuestro esfuerzo continuo de desarrollo de productos y nuestras inversiones para escalar aún más nuestro ecosistema. Además, aquí lo que dice que es interesante, anticipamos que nuestros gastos en capital, es decir, el CAPEX, para todo el año estará en el rango de 35 billions a 40 billions. Es decir, que prácticamente es
más, si te fijas, han gastado ahora mismo de CAPEX 6.000 y pico millones, lo que quiere decir que para los siguientes trimestres también se prevé un aumento considerable de CAPEX. ¿Eso qué quiere decir? Que también el mercado por esta parte está viendo que los próximos trimestres hasta finalizar el año va a haber tanto un aumento de gastos o de inversión por la parte de CAPEX y un aumento de costes para que al final den los números de las previsiones que están diciendo el equipo directivo de entre 96.000 y 99.000 millones de gastos totales y entre 35.000 y 40.000 millones de CAPEX. Es decir, que eso significa que en los próximos trimestres el free cash flow seguramente será menor y al mismo tiempo también los beneficios serán menores, tanto beneficio operativo como beneficio neto. Porque los costes de la compañía tienen que aumentar, como te estoy diciendo, y esto, por supuesto, como ves, no le hace gracia al mercado. Además, aquí comentan que un aumento respecto a su rango que tenían de entre 30.000 y 37.000, y fíjate que ahora han pasado a 35 y 40, es decir, han aumentado el gasto en inversión, en CAPEX, cosa que tampoco le hace gracia, aunque esté justificado, porque es verdad que Meta está potenciando la parte de inteligencia artificial, como nos comentan aquí, es decir, a medida que continuamos acelerando nuestras inversiones en infraestructura para respaldar nuestra hoja de ruta de inteligencia artificial. Es lógico que si la compañía cada vez quiere mejorar en inteligencia artificial y también cuando quería mejorar en metaverso, tenga que invertir más. Pero como te digo, estamos ahora mismo en un entorno de incertidumbre o, digamos, de dificultades macroeconómicas donde el mercado no tolera sobre todo que las compañías se endeuden de más o que gasten demasiado porque eso saben que ofrece más riesgo a su inversión y por tanto aunque tenga cierto sentido no quieren o no están dispuestos a pagar mayores múltiplos, cosa que encima además Meta está cotizando a múltiplos inferiores o más o menos podríamos considerar en línea con lo que debería de tener, pero con respecto a otras Big Tech, es decir, con las 7 magníficas, por ejemplo, digamos que está en una media baja, por decirlo así, y además aquí, como dicen, si no brindamos orientación para todo el año o años posteriores, 2024, esperamos que los gastos de capital sigan aumentando para el próximo año a medida que invertimos agresivamente para respaldar nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación y desarrollo en productos de inteligencia artificial. Es decir, no solo te están diciendo que para este año incrementan el CAPEX esperado, sino es que también para el próximo año, el siguiente, que ya es 2025, esperan seguir aumentando. Es decir, volvemos a tener una situación similar a lo que ocurrió en este caso con Meta, si no me equivoco, en 2021-2022, donde la compañía llegó a caer más de un 70%, cuando incluso el mercado la llegó a tumbar a menos de $90 por acción. Y precisamente eso era por el incremento de gastos que estaban teniendo. Recuerda que ahora mismo todavía no se han bajado los tipos de interés, es decir, que todavía es real que el coste de financiación, es decir, el solicitar deuda, el apalancarse para crecer tu compañía, te sale más caro y hay más riesgo real en el caso de que quieras hacer una inversión en estos momentos. Precisamente por eso el mercado no está dispuesto a que ninguna compañía en la que está invertido pase por estas cosas y creo que estas son las principales razones por las que digamos que han tumbado a la compañía a pesar de los buenos resultados que han presentado. Si seguimos leyendo un poco más, a falta de los cambios de nuestro panorama tributario, esperamos que nuestra tasa impositiva para todo el año de 2024 esté en mitad, aquí dice adolescente, se refiere más o menos en mitad media, que suele ser aproximadamente entre el 16-18% aproximadamente de tasa impositiva. Esto quiere decir que más o menos estaría similar o en línea a la tasa impositiva que le han ido cobrando de aquí a trimestres anteriores. Además, continuamos monitorizando panoramas regulatorios activos, incluyendo los crecientes obstáculos legales regulatorios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Recuerda, como te estoy diciendo, que tanto para esta compañía como para Google y también, bueno, para otras grandes empresas, pues digamos que los distintos gobiernos de distintos países intentan poner trabas regulatorias a estas empresas para que no sigan creciendo y desarrollándose. Por supuesto, monopolio, que bueno, digamos que esa es la excusa que ahora está de moda para precisamente, digamos que estas compañías supuestamente no tengan el control de información, no tengan el control de ciertas cosas, pero al final, digamos, llevado a la práctica, esto simplemente se trata en que paguen multas
multas para que las haciendas de distintos países vayan cogiendo o recaudando cada vez más. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos que asumir, y que esto, por supuesto, también es una cosa que no le hace gracia al mercado. Recuerda que cuando Meta ha tenido multas anteriores, como por ejemplo puede ser el del Cambridge Analytics en este caso, pues la compañía tuvo esos problemas y a raíz de eso también el mercado la llegó a tumbar y la ofreció a un múltiplo bastante atractivo. Por supuesto, en los siguientes años, digamos que la compañía terminó recuperándose y se vio claramente que lo que tenía que pagar era una parte proporcional de lo que realmente llegaba a generar la compañía, porque estas compañías, como son muy grandes, muy estables y muy predecibles en cuanto a flujo de efectivo, pues generalmente cuando tengan que pagar una multa, pues es un porcentaje de lo que generan, y para mí eso no supone un problema. Pero bueno, como sabes, el mercado ahora mismo está con mucha incertidumbre, y entonces digamos que debemos de entender por qué son estas razones. Y además nos dicen que el primer trimestre fue un buen comienzo, estamos viendo un fuerte impulso dentro de nuestra familia de aplicaciones y estamos logrando avances importantes en nuestra iniciativa de inteligencia artificial Reality Labs a largo plazo, que tienen el potencial de transformar la forma de que las personas interactúan con nuestros servicios para los próximos años. Van a mejorar, por supuesto, tanto gracias a la parte de Reality Labs, que es la parte de investigación y desarrollo, y la inteligencia artificial, para que potencie toda la parte de la compañía. Entonces, como ves, esto es bastante interesante, ya que realmente por estos motivos puntuales que son parecidos, digamos que a los de años anteriores, pues realmente digamos que la compañía parece que ahora el mercado no le está volviendo a hacer gracia. Esto quiere decir, o puede ser una antesala, no quiere decir que vaya a pasar, pero puede ser una antesala de que a lo mejor Meta, que no está barata, y esto es un supuesto que estoy haciendo yo, lo mismo a lo largo de todo el año, si sigue haciendo esas inversiones, a lo mejor el mercado sigue bajándola de precio y por tanto su múltiplo cada vez se pondrá más atractivo. ¿Estará justificado? Para nada. Pero lo que hay que entender es realmente lo que quiere el mercado y lo que quiere la empresa. Si la empresa quiere crecer, desarrollar e invertir, y el mercado dice no, ahora no deberías de hacerlo, pues si el mercado no está de acuerdo, pues al final lo único que hace es seguir bajando el precio. Y puede que seguramente esta bajada que estemos viendo de Meta en los próximos trimestres, si se sigue verificando que siguen invirtiendo agresivamente o relativamente agresivamente, tanto en CAPEX como en OPEX, pues eso será un aliciente más para el mercado, junto que si no se recupera la economía y todas estas cosas que ya te he hablado en el canal, pues al final eso puede ser un aliciente para que esta compañía poco a poco la vayan bajando y te la vayan ofreciendo con más descuento. Que ojo, ahora mismo no está precisamente cara esta compañía, pero bueno, eso lo veremos posteriormente en la parte de valoración. Si sigo bajando aquí un poquito más, aquí ya vemos más información interesante. Tenemos la parte GAP, por supuesto, pero aquí tenemos, digamos, los tres estados financieros, donde tenemos en primer lugar, digamos, la parte de la P&L, las ganancias, los 36.455 millones, los costes, que fueron de 6.640 con respecto a los 6.108 del mismo trimestre anterior de 2023, investigación y desarrollo, fíjate que también aquí gastaron 9.978 frente a los 9.300, que esto digamos que también fue un aumento. En marketing redujeron un poco la parte de gastos, y en parte de general y administrativo digamos que también aumentó de 2.800 a 3.400, lo que hace al final digamos que unos costes totales de 22.600 frente a los 21.400, que como ves el aumento no ha sido digamos tan grande con respecto a la diferencia de ingresos, lo que ha hecho al final que los ingresos operativos o el beneficio operativo, como te comentaba, pasara de 7.000 millones a 13.800 millones, es decir, prácticamente casi doblar. Y por supuesto después tenemos aquí el resto de cosas hasta llegar al beneficio neto, donde aquí sí han doblado el beneficio neto de 5.700 millones a 12.300, y con unos EPS diluidos, en este caso que tenemos que mirar la parte de aquí, que han pasado de 2,20 a 4,71, que es bastante interesante, e incluso las acciones en circulación, como puedes ver aquí, de 2.596 a 2.625. En este caso se ha aumentado un poco las acciones diluidas, porque tienes que pensar que también esta compañía, al igual que otras grandes tecnológicas, pues también pagan en
o digamos por incentivos en acciones, aunque también esta compañía hay una parte que paga, digamos, en acciones por multas o impuestos. Entonces, digamos que también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, digamos que eso es interesante, ya que el hecho de que esta compañía recompra acciones, reparta dividendos y o digamos la parte cuantitativa que está presentando es bastante sólida, pues eso es positivo porque nos está dejando claro que estamos invirtiendo en una buena empresa, pero que el mercado a lo mejor digamos que no la ve o no está cómodo con ella y por eso prefiere asignarle de momento múltiplos inferiores. Por supuesto, cuando se suponga que se va a solventar la situación macroeconómica, es normal que, digamos, la forma de ver esta compañía, el mercado, pues lo verá de una forma diferente, ya que digamos que el sentimiento de mercado cambiará y ya no será, digamos, tan drástico a la hora de ver tanto gasto en una compañía o tanta inversión. Si seguimos bajando un poquito más y vamos a la parte de activos, por supuesto, como ya sabes, aquí tenemos la parte de activos con el efectivo que ha pasado de 41.000 millones a 32.000 millones. Aquí también tenemos una serie de puntos interesantes, pero sobre todo en la parte de balance, pues digamos lo más importante es la parte de pasivos, donde por ejemplo aquí vemos las cuentas por pagar, que más o menos digamos que se han reducido un poco. También digamos que los pasivos por arrendamiento, es decir, los alquileres, que más o menos se han mantenido estable, todo esto a corto plazo. Y luego deuda a largo plazo, como puedes ver aquí, pues más o menos ha mantenido estable en los 18.300 millones a 18.300 millones. Es decir, ha habido una variación de 2 millones, como puedes ver aquí, y prácticamente, pues podríamos decir que se mantiene la misma deuda a largo plazo de la compañía. En cuanto al patrimonio neto de esta compañía, no es muy relevante, pero si pasamos a la parte del cash flow, que aquí sí es importante para esta compañía, como sabes, partimos del beneficio neto, en este caso 12.369 millones, la compañía reconstruye ese beneficio neto por las partidas monetarias o no monetarias que no hayan supuesto una salida de caja real o hayan supuesto una salida de caja real, en este caso hace ese ajuste para llegar al cash flow. En este caso, el cash flow es el efectivo real que dispone la empresa después de esos ajustes, ¿vale? Y aquí, una vez tenemos esto, que la compañía, como ves, pasó de 13.000 millones a 19.000 millones, utilizó el gasto del CAPEX, aquí lo vemos, 6.400 millones, que es menos de que el mismo trimestre del año anterior, 6.800, pero recuerda que la parte negativa que percibe el mercado es que para todo el gasto total de estimaciones que ha dado el CFO, pues en este caso se presupone que en los próximos trimestres el gasto en CAPEX y en OPEX tendría que aumentar mucho y por eso los beneficios de los próximos trimestres se presuponen que van a ser peores, ¿vale? Y bueno, una vez vemos el CAPEX, llegamos aquí a la parte de asignación de capital, donde aquí vemos las recompras que han sido en este caso de 15.000 millones, como puedes ver aquí, mientras que el mismo trimestre del año anterior fue de 9.000 millones. Esto a priori, como te digo, y digamos que voy a hacer una especie de crítica constructiva sobre esto. No todas las compañías que hagan recompras y cada vez las recompras sean más grandes siempre es bueno. Ten en cuenta que, por ejemplo, una cosa que yo podría decir como negativa para esta compañía es que cuando esta compañía estaba mucho más barata, por ejemplo, cuando estaba cotizando en torno a los 100, 120, 90 dólares, etcétera, ahí no se hicieron muchas recompras de acciones. Piensa que estos 15.000 millones, si la compañía destina 15.000 millones, los mismos 15.000 millones, a hacer recompras cuando la compañía cotiza a un múltiplo inferior, por esos mismos 15.000 millones puede retirar muchas más acciones de circulación. Es decir, con el mismo capital destinado puede retirar más acciones en circulación. Y si retira más acciones en circulación, al final los EPS aumentan todavía más. Ojo, no quiere decir que estos 15.000 millones a los precios actuales, que más o menos es el múltiplo acorde que podría tener la compañía, pues no esté del todo mal. Evidentemente sería preferible que esta compañía invirtiera mucho más fuerte cuando, digamos, el múltiplo de la compañía bajara y no solamente cuando estuviera en su múltiplo o de que fuera, digamos, de forma aleatoria. Eso sería interesante, ya que evidentemente si ellos invierten con un múltiplo superior, pues digamos que el mismo capital que destinan no recompran tantas acciones como sí podrían recomprar si el múltiplo fuera más bajo. Pero bueno, digamos que quitando eso, las recompras
a priori pues son positivas. También tenemos aquí los pagos de dividendos, 1.273 millones en dividendos, que como sabes, esta compañía desde hace poco ya está empezando a pagar dividendos. Sí, son simbólicos, pero al final, bueno, si poco a poco empieza a aumentar ese dividendo y digamos que es una forma de, si no sabe qué hacer con parte del flujo de efectivo, ya que tiene ciertos problemas regulatorios, porque digamos que muchos gobiernos de muchos países no quieren que esta compañía, por ejemplo, por el tamaño que tiene, haga adquisiciones o que siga creciendo masivamente, entre otras cosas, pues digamos que tiene limitación a la hora de invertir ese capital. Entonces, qué mejor forma de o recomprar las acciones o repartirlas a los accionistas en forma de dividendos, que esto al final digamos que es positivo. Y luego aquí vemos también otra parte de los pagos de arrendamiento, 315 millones, que también es interesante. Al final la compañía, digamos que al principio del periodo, como podemos ver aquí, inicio del periodo, pues digamos que tenía 42.000 millones y terminó con 33.000 millones, lo que al final haciendo ciertos ajustes, 32.300 millones, que justo esta cantidad es la misma que coincide, como puedes ver aquí, en la parte del balance, 32.300 millones, lo que como ves, al final digamos que los datos que ha presentado la compañía son bastante buenos. Y en cuanto a segmentos, si bajo un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte de segmentación, esta parte de aquí, pues donde a partir de las ganancias, que esto es interesante, en publicidad, por ejemplo, y otros ingresos, 35.600 millones más los 308 millones, hacen los 36.000 de familia de aplicaciones, pero luego después la parte de Reality Labs, ¿vale? O laboratorios de realidad, que en este caso, pues le asignó o le generó a la compañía 440 millones de ingresos. Eso al final hacen unos ingresos totales de los 36.455. Pero es que luego de beneficio operativo, que aquí es donde está la parte negativa de, sobre todo, la parte de realidad en laboratorios o laboratorios de realidad o reality labs o como quiera llamarlo, digamos que en este caso aquí esto ofrece pérdidas o genera pérdidas de beneficio operativo. ¿Por qué? Porque generalmente se está invirtiendo mucho más de lo que genera. Recuerda que esta parte digamos que es la parte más de investigación y desarrollo, donde la compañía invierte más de lo que genera o de lo que ingresa. Por eso aquí al final digamos que es una parte de gastos. Aún así, fíjate que es mucho más bajo que el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, lo que quiere decir que han reducido los gastos y que al final los ingresos también aumentaron mucho, pasando de 11.000 millones a 17.000 millones, y por eso tenemos ese beneficio operativo de 7.000 a casi 14.000, es decir, casi doblar el beneficio operativo. Y por supuesto aquí, bueno, si seguimos bajando tenemos todavía más información sobre la reconstrucción de cómo llegan al flujo o al free cash flow en este caso, que aquí podemos ver, por ejemplo, por una parte, digamos que nos muestran los ingresos GAAP y los ajustados por el cambio de divisa, que aquí en este caso digamos que los ingresos 36.000 millones, el efecto divisa 106 millones negativos, es decir, esto hubiera sido digamos que la cantidad ajustada 36.349, crecimiento del 27%, por supuesto por la parte excluyendo el cambio de divisa. También aquí en cuanto nos hacen el mismo ajuste en ingresos de publicidad, también 35.000 millones la parte de efecto divisa y 35.530, y luego como te decía la parte del free cash flow, que aquí vemos cómo parten del cash flow 19.246 millones, le restan el CAPEX 6.400, le restan los alquileres, que también digamos que es una opción que puedes hacer para, digamos, hacer un cálculo del free cash flow mucho más rápido. No es como te he enseñado en el canal, que es más exacto, pero esto se acerca mucho. Al final obtienen un free cash flow de 12.000 millones, 12.531 millones frente a los 6.900, es decir, casi el doble de free cash flow. Por tanto, como puedes ver, los resultados de la empresa han sido impresionantes para este primer trimestre, pero eso sí, las noticias, es decir, o la información que le han dado al mercado es sobre todo de que van a incrementar por la parte de gastos totales y de CAPEX de, en este caso, expansión, cosa que como te decía no le hacía gracia a esta compañía. Ya he hecho análisis anteriores de esta compañía donde te he ido explicando todo ese proceso de lo que ha ido haciendo o cómo percibía el mercado la situación de la empresa y ese gasto que no le gustaba, y precisamente digamos que ahora estamos viendo digamos que un escenario similar. Entonces, una vez más o menos conocemos esto, lo importante es ver realmente qué es lo que pasaría a la hora de valorar la compañía. Bien, aquí como puedes ver, bueno, no lo ves porque te lo tapa la cámara, 493 en este caso,
que ticker ya sabes que tarda en actualizar, pero realmente si vamos aquí 493,50 es el precio del cierre del mercado, pero el precio con el que nos vamos a quedar es con el de aftermarket, es decir 431, que ahora mismo lleva un 14,77%, 420 que justo como ves se acaba de actualizar. Es decir, como te decía, este vídeo lo estoy grabando justo en el momento después de presentar resultados, incluso sigue bajando más, un 15% abajo, y yo no sé lo que va a pasar mañana o cómo, digamos, va a abrir el mercado con Meta. Vamos a tener en cuenta, antes de que siga bajando, porque esto se sigue moviendo, voy a tener en cuenta 419, ¿vale? Está en 418,98, como puedes ver, voy a tener en cuenta 419. Me voy a ir aquí a ticker y en este caso voy a coger la calculadora y voy a tener en cuenta 419 y me voy a ir a la parte de estimaciones. Ten en cuenta que parte de los ingresos o EPS que vayamos a ver aquí realmente no van a ser esos, porque si aumentan los costes, los beneficios se reducen. Así que también tenemos que ajustar eso. Ticker o los analistas de ticker seguramente no harán ese cambio hasta mañana, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en el momento tras la presentación de resultados. Lo que quiere decir que aquí, en cuanto a estimaciones, como puedes ver para 2024 de EPS, más o menos estimaban un crecimiento del 34%, es decir, de que consiguieran 20. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si el mercado ahora ya está estimando que no van a conseguir esos 20 porque por el aumento de costes, digamos que el crecimiento de beneficios no va a ser tanto, no va a ser ese crecimiento del 34% como puedes ver aquí en Meta, en este caso, es decir, que estos EPS no van a crecer al 34%, sino van a crecer a mucho menos. Claro, aquí la pregunta es plantearte, entonces, ¿qué precio le ponemos? Bien, yo para ser drástico, ¿vale? Porque primero quiero ser drástico para saber, vamos a suponer o voy a suponer que la compañía va a crecer, no sé cuánto, pero que va a crecer, voy a coger el dato de 2023. Es decir, que el precio al que está ahora mismo, pero cogiendo el dato de 2023, es decir, los EPS presentados del ejercicio fiscal anterior, ¿vale? En este caso, como puedes ver aquí, 14,87, lo divido entre 14,87, quiere decir que la compañía está cotizando a 28. Esto parece a priori un múltiplo muy elevado, pero ten en cuenta, y te repito, que estoy cogiendo el múltiplo de 2023. Ahora, si yo presupongo que la compañía, para que entiendas más o menos por qué estoy haciendo esto, si yo presupongo que la compañía no va a crecer ese 34%, sino que va a crecer a lo mejor un 15, un 20, un 12, depende, pues a lo mejor aquí ya estos 14 puede que no sean 14,8, sino que realmente, o que tampoco sean 20, sino que a lo mejor será 16, 17, 18. Entonces aquí puedo plantearme varios escenarios en función de los costes que, por ejemplo, vaya a tener la compañía a lo largo del año. Entonces lo que voy a hacer es una especie de cálculo rápido sin tener en cuenta, por ejemplo, los gastos. Lo suyo sería, por ejemplo, coger los gastos y restárselo a los ingresos que vamos a proyectar o que creemos que va a conseguir la compañía de aquí a final de 2024, restarle los gastos que nos está diciendo la compañía que puede tener de aquí a finales de 2024 y a partir de ahí, pues digamos que llegar al beneficio neto y sacar los EPS. Yo voy a hacerlo mucho más sencillo y en este caso, en vez de pensar que la compañía va a generar entre, digamos, unos 20, porque eso sería un crecimiento del 34%, pues como digo, me voy a ir aquí a la calculadora y voy a tener en cuenta que los EPS que van a generar la compañía, en este caso, van a ser aproximadamente, digamos que unos 18, 17. Para ser más conservador voy a tener en cuenta los 17. Por tanto, voy a tener en cuenta los 419, en este caso que es el precio al que está en postmarket, 418, bueno, 419, para, digamos, ser un poquito más conservador, 419, y lo voy a dividir en este caso entre, como te he dicho, los 17 DPS. Es decir, no creo que la compañía consiga 20 DPS, sino que va a conseguir, por ejemplo, 17, debido a esa aumento de gastos, ¿vale? Por tanto, aquí me voy al múltiplo, esto lo divido entre 17, quiere decir que la compañía estaría cotizando ahora mismo a 24 veces, que curiosamente es lo que, si nos vamos aquí a la parte de valoración, ¿vale? Ves que sin ajustar en ticker ya estaba más o menos dando
ticker, el cálculo, 24 veces, como puedes ver aquí. De hecho, incluso si hago este ajuste, puedes ver aquí exactamente que ticker ya estaba contemplando, antes de que presentara estos resultados, que la compañía estaba cotizando de aquí a, digamos, los beneficios de 2024, 24 veces. Pero con esta bajada de precio, lo que nos está intentando decir, o lo que he intentado calcular de forma rápida, es que el mercado ha bajado el precio hasta mantener el mismo múltiplo, es decir, las mismas 24 veces, pero porque está esperando que ahora los CPS no sean de 20, sino que sean de 17. Entonces, quiere decir que ahora mismo, si presuponemos que Meta va a generar esos 17 de EPS en lugar de los 20, quiere decir que ahora mismo estaríamos comprándola con el mismo múltiplo que previo a los resultados, con, por supuesto, las estimaciones de EPS superiores. Pero lo interesante es que estaríamos adquiriendo la compañía con un 15% de descuento con respecto a lo que cotizaba ayer, mientras estaba abierto el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si realmente la compañía, y aquí es donde tienes que hacer el análisis de esta empresa, tal y como hemos visto en 2021 y 2022, esta empresa tiene muy fácil generar flujo de efectivo, free cash flow. Y con ese free cash flow genera caja, y con esa caja pues puede hacer muchísima inversión. Eso es una facilidad que tiene esta compañía. Gracias a eso se puede permitir invertir mucho más. La inversión y el gasto de esta empresa es lo que podríamos considerar dinero tirado a la basura. No, es una inversión en inteligencia artificial, en metaverso, que eso sí o sí, y lo ha demostrado el equipo directivo de aquí para atrás, tarde o temprano le repercutirá en más beneficios para la compañía. Por tanto, realmente, aunque el mercado castiga a la compañía por estar haciendo una inversión, recuerda que esa inversión puede ofrecer un mayor retorno para los siguientes trimestres o años. Por tanto, en mi opinión, aunque es verdad que el mercado ahora mismo está con incertidumbre, y recuerda que para este año se esperaba que a lo mejor no se bajaran los tipos de interés, o incluso que se llegaran a subir, y que la inflación se quedara enquistada, y otra serie de cosas que ya te he comentado en el canal, precisamente por eso el mercado ha tenido o ha demostrado tener mucho miedo por la parte del aumento de costes, tanto en OPEX como en CAPEX, y eso al final lo que hace es que esta compañía de un plumazo haya bajado de 493 a 414 en el momento, un 16% en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Es decir, que esto es un descuento enorme. Por supuesto, de aquí a los próximos trimestres, si a lo mejor la empresa o el equipo directivo vuelve a hacer lo mismo que hizo en 2022 de sacar un comunicado al mercado y decirle, oye, que a partir de ahora vamos a optimizar más los costes o no vamos a gastar tanto, seguramente el mercado volverá a pagar los múltiplos apropiados que tiene que pagar por una empresa como es Meta, que es una empresa Big Tech, que al final es una, digamos, una de las 7 magníficas que tiene más predecible o es más predecible a la hora de generar flujo de caja efectivo, y que por supuesto tiene una calidad infinita esta empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento quizás estoy con este vídeo, o lo que te intento mostrar es que veas las oportunidades que te da Mr. Market, es decir, el mercado, precisamente por estas cosas a las que le da más importancia con respecto a otras. Si los resultados de la empresa son muy buenos, perfecto, eso es bueno, pero si yo tengo miedo a nivel macroeconómico por tipo de interés o por otras razones, yo al final voy a vender las acciones, y me da igual que la acción se llame Meta, se llame Google, se llame Microsoft o se llame lo que se llame. ¿Por qué? Porque muchos inversores se mueven por miedo, se mueven por pánico, es decir, se mueven por sentimiento, no se mueven por la razón. Y por tanto, cuando analizamos las compañías, debemos de ver si realmente le pasa algo a la empresa. Y la pregunta es, déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿le pasa algo a Meta? Porque en mi opinión no. Y nada, esta es la reflexión que quería compartir contigo tras la presentación de resultados de la compañía Meta, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.